Amén. Gloria al Señor. Discipulado número 65 del libro de Deuteronomio y estudios 7 o séptimo estudio del tema la ciudad de refugio y el Cristo en el capítulo 19 de Deuteronomio. Solo vamos a tomar de referencia el versículo 9 en esta ocasión y vamos a orar luego para pedir la guía del Espíritu Santo. Si lo tienen, me dice amén, por favor. Amén. 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 Deuteronomio 19:9 dice la palabra del Señor: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en tus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por darnos vida y salvarnos, Dios, mediante la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por revelarnos a tu Hijo, Señor. Y gracias por esa misericordia abundante sobre nosotros, Señor, redimiéndonos y haciéndonos tus hijos por medio de Cristo, adoptándonos en el Cristo. Señor, gracias. Gracias porque revelaste al Cristo a nuestras vidas como el único refugio posible, Señor, ante la ira santa, Señor, la indignación santa tuya sobre el pecado y sobre la maldad. Señor, gracias por ese refugio perfecto que es nuestro Señor Jesús el Cristo. Delante de ti, Señor, para redimirnos, para salvarnos, para santificarnos y para darnos comunión eterna contigo. Bendito sea, Señor, mientras meditamos en tu palabra. Bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos tú. Toma el control de palabras y pensamientos. Enséñanos, Señor, en esta hora de nuestro entendimiento y por favor, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Enséñanos tú, por favor, Señor, que podamos ser edificados en la fe preciosa que nos ha sido revelada por tu gracia. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Puede permanecer en pie. Amén. No, que vamos. Aquí es. Bien, amados. Hemos visto cómo el Señor manda a Moisés en un principio. Le dice en el versículo 7: separarás 3 ciudades, y luego de la conquista, ya cuando todo el territorio esté conquistado, del otro lado del Jordán, vas a separar otras 3 ciudades. En total, Dios estableció en todo el territorio de Israel 6 ciudades. Este número, les recuerdo, hermanos, corresponde a una revelación de la obra de Cristo en su condición de hombre. Amén. 6 es número de hombre y por tanto la obra de Cristo a favor de su pueblo es, digamos, revelada en esta ocasión al pueblo de Israel mediante estas 6 ciudades que fueron establecidas como ciudades de refugio. De refugio para el culpable de homicidio, un culpable involuntario, pero que no obstante merecía la muerte de acuerdo con la ley, y los dolientes podían perseguirlo y acabar con su vida. El que mataba tenía una sentencia de muerte, pero en este caso el Señor dijo: el que es sin culpa puede refugiarse en una de estas 6 ciudades. Ahí nadie le puede tocar, ahí nadie puede perseguirlo para matarlo, y permanecerá ahí hasta la muerte del sacerdote que estuviera vivo cuando él cometiera ese homicidio. Y entonces, a la muerte del sacerdote, dice el Señor, lo vas a liberar. Queda libre de toda culpa. Ya los familiares de la persona muerta ya no podían reclamar, ni podían vengarse, ni podían procurar su muerte. Quedaba la persona libre de todo, exenta, ¿verdad?
equivaldría ahora a decir indultada, ¿verdad? Perdonada, no había ningún delito que presentemos en esos temas. Y ahí en esa muerte del sacerdote es que Dios estaba también anunciando cómo la obra del Cristo implicaba su muerte, y su muerte expiatoria delante de él era la que quitaba la culpa definitivamente en aquellos que nos refugiamos en la fe de su nombre. Es que no hay otra cosa más hermosa, y no hay otra cosa más sorprendente en relación con la obra de nuestro Señor Jesús, la obra redentora, delante del Padre. Por eso es que nosotros somos perdonados. No hay espacio, hermanos, en la fe del Evangelio para la jactancia. No hay espacio para decir yo, o para los merecimientos. No, yo no soy tan malo, yo me porto bien, yo le regalo dinero a los indigentes, ¿verdad? Yo le doy de comer al hambriento, yo diezmo, yo ayuno, yo vigilo. No hay absolutamente ningún mérito, ninguna cosa que Dios pueda aceptar como pago por el pecado más que el sacrificio de Cristo. En ese sacrificio único y perfecto, como el sacerdote, miren, porque cuando el Señor anunció los sacrificios por el pecado y mandó al pueblo de Israel a presentar a través del sacerdote que él estableció, que era del orden de Aarón, cuando Dios anunció todos esos sacrificios, lo que estaba haciendo era anunciar el sacrificio. Cuando mandó sus sacrificios, estaba anunciando el sacrificio del Cristo. Pero los sacrificios de ese tiempo, de ese sacerdocio arónico, que además era un sacerdocio perpetuo, excepto que los sacerdotes eran renovados o eran sustituidos al morir, ¿verdad? El sacerdote ministraba hasta su muerte. Y en ese sentido había perpetuidad del sacerdocio, porque lo sucedía otro de la misma tribu de Leví. Y entonces, así por siglos, vino ejerciéndose ese sacerdocio. Pero ¿cómo estaba configurados los sacrificios a través del sacerdote? Él tomaba las ofrendas y los sacrificios del pueblo para presentarlos delante de Dios. Era el mediador. ¿Ven? Él mediaba entre el pueblo y Dios. Porque hasta en eso, recordemos algo, no había dignidad en la persona que llevaba el sacrificio para presentarse delante de Dios. Tenía que ser a través del sacerdote. El que ofrecía el sacrificio llegaba hasta el atrio del templo, al atrio del tabernáculo, al patio donde estaba el altar, donde estaba la fuente de bronce, ¿verdad? Y ahí era donde era entregado la ofrenda, el sacrificio al sacerdote para que él lo ofreciera delante de Dios. ¿Ven? Entonces, y este sacerdote, una vez ofrecido el sacrificio, tomaba un poquito de la sangre, así en un depósito chiquito, lo llevaba al tabernáculo mismo, entraba al lugar santo y ministraba ahí en el lugar santo, tomando parte de esa sangre y poniéndola, presentándola ahí delante de Dios en el altar del incienso. ¿Algo mi mamá? Entonces, no podía la gente directamente llevar un sacrificio, así yo lo mato, yo lo llevo delante de Dios, Dios guarda. Aún el sacerdote que ofrecía, mire, estos sacrificios por el pecado eran individuales, eran personales. Cada persona debía presentar delante de Dios su ofrenda por el pecado, su sacrificio por el pecado. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros necesita redención. Cada uno de nosotros delante de Dios es culpable. ¿Amén? Y que esa obra redentora se aplica por la fe de cada uno. ¿Sí? Entonces,
Como cada quien debía presentar cuál era el propósito. El propósito era que estas personas lo hicieran en la fe del pacto, en la fe de la promesa del Mesías Cristo que había de venir, y cuya muerte, cuyo sacrificio pagaría de una forma definitiva por el pecado. Esa era la fe con la que los que presentaban esas ofrendas por el pecado deberían traer. El problema fue que estas personas no entendieron la fe del pacto. Tomaron la ley y vieron todos los estatutos, mandamientos, ordenanzas, decretos y leyes y los vieron como dos más dos son cuatro. Que hay que hacer esto, que se trapa, y en esta fecha, en esta otra y en esta otra. ¿Ok? Vamos, démosle, haz tú. Ya agradamos a Dios. Momento. Y el Señor dice: sacrificio por el pecado, yo no quiero. Ofrendas por el pecado, no las acepto. Porque ustedes las están presentando sin la fe del pacto. Y esas ofrendas, Dios, no quitan el pecado. Y entonces aparece nuestro Señor Jesús diciendo: he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Sí, no quisiste ofrenda por el pecado ni sacrificio, pero me preparaste cuerpo, dice el Señor. Un cuerpo que vino a existir como el único nacido sin pecado después del primer Adán. Nuestro Señor Jesús es llamado el postrer Adán. El postrer Adán, obviamente, en su condición de hombre sin pecado, como fue creado el primer Adán. Y entonces, en esa condición de santidad es que debía ser ofrecido, debía ofrecerse él mismo delante de Dios como sacrificio definitivo, único y eterno por el pecado. Y entonces, a diferencia de los sacerdotes que tomaban las ofrendas del pueblo y las traían delante de Dios, pero esas ofrendas, dice el Señor, esas no las quiero yo, esas no van a quitar el pecado. Lo que va a quitar el pecado es el sacrificio de mí. Para eso le he preparado un cuerpo sin pecado. Y así es confirmado el nacimiento de nuestro Señor Jesús como un ser santo. El único. Por eso insistimos y es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos claro. La religión mayor enseña que María nació sin pecado. Eso es mentira. El único nacido sin pecado es nuestro Señor Jesús. Eso lo hacían también y lo hacen como para justificar el concepto que tenían o presentaban de María como corredentora, que hace unos meses la cúpula del Vaticano declaró que eso ya no debía ser, ¿verdad? María no debe ser considerada corredentora. Y ahí tenemos un gran pleito con la gente que adora a María, porque la adora. Y la ponen al mismo nivel que Dios, totalmente rápido. Y luego la hacen sin pecado. Y la hacen que ascendió al cielo. Imagínense ustedes, que no vio la muerte igual que el Señor. O sea, no vio la muerte. Él estaba mejor porque ni siquiera murió. O sea, imagínense ustedes, entonces, por eso es que dice el Señor, sacrificio por el pecado, no ofrenda por el pecado, no visita. Eso está en Hebreos, revisemos los Hebreos, Hebreos capítulo, creo que es el 7. Hebreos 10, gracias. Hebreos 10. Mire cómo el Señor entonces prepara el sacrificio del Cristo como la única manera en la que el pecado podía ser quitado definitivamente de la vida. Y la única manera en que él podía eximir de culpa a los que nos refugiamos en la fe de Cristo. Es que por eso es que esas ciudades de refugio, hermano, recuerden, el refugio significa no hay otro lugar, es el único lugar donde ir para ser librado de la muerte. Ese es el refugio.
Ningún otro lugar en la tierra, en aquel tiempo, podía librar de la muerte al culpable de un homicidio involuntario. Ningún. A donde fuera tenía la amenaza de que lo buscaran para matarlo. Amén. Entonces, en el Cristo es igual. Nosotros no tenemos una justificación ninguna en ningún lugar donde acudamos, donde nos vayamos, que queramos alcanzar el perdón de Dios y Señor, ¿verdad? Perdona mi pecado. No hay. El único refugio posible es la fe de Cristo. Porque ¿qué preparó el Señor en el sacrificio de Cristo? La expiación definitiva del pecado. Amén. Vaya, mire lo que dice aquí. Versículo 3 del capítulo 10. Pero en estos sacrificios, cada año, entonces ellos tenían que presentarse cada año, ese es el otro detalle, no es una sola vez, ¿no? Que todos los años tenían que venir a presentar el poder. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Esa sangre no era que quitara el pecado, ¿se entiende? Porque era nada más una confirmación delante de Dios de la fe del Mesías Cristo. No era que había que confiar en que como aquí traigo este animal y lo mato, ya tú, que con la muerte de este animal me libro yo. Nada que ver. Aquí dice claramente que esa sangre, esos sacrificios no podían quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, eso está en el Salmos 40, versículos 6 al 8. Pero aquí lo refiere el escritor de Hebreo. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, de Cristo, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste tú. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaban. Es que eso no agradaba a Dios porque no quitaba el pecado. Lo que agradaba a Dios y lo que ha agradado a Dios siempre es la fe. Es la fe en su pacto. Y por eso es que en el capítulo 11 encontramos en lo que consiste la fe y lo que realmente ha hecho salvos a los creyentes desde Adán y Eva hasta la fecha. Y al primer gusto por la fe que reconoce el Espíritu Santo es Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué lo ofreció más excelente? Porque lo hizo con fe. Y porque lo hizo como Dios lo había mandado. Él dijo, tiene que derramar la sangre de un animal inocente, de un cordero, un animal puro. Amén. ¿Y qué dijo Caín? No, a mí no me gusta ver sangre, dijo que, ¿verdad? Y si el Señor quiere ofrenda, yo le voy a llevar lo que cultivo, le llevo una gran sandía. Por fin que al partirle roja, pasa con sangre. Óigame, ahí usted ve la actitud de las personas queriendo hacer las cosas a su manera y queriendo buscar la justicia de Dios a su modo. Y Dios dice, no. La fe del Cordero, la fe del Cristo, la fe del Mesías. Abel entonces creyó eso, trajo su ofrenda y dice que ese hombre fue justificado. ¿Amén? Dice, Dios dio testimonio de que era justo. ¿Cómo dio testimonio? Porque lo mandó el hermano. Le dijo, mira, la sangre de tu hermano, que es una sangre justa, porque yo lo justifiqué por la fe en el pacto, claro, desde la tierra. ¿Verdad? Ahora, dice aquí, ¿ven? Versículo 7. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire, aquí viene la disposición del Señor Jesús, ofreciéndose a sí mismo. Él dijo, yo me ofrezco a la muerte por el pecado. ¿Está conmigo, no? Él, por eso dice que se ofreció a sí mismo. Él quiso venir delante del Padre y decirle, Señor, dije, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Yo me dispongo a cumplir lo que tú has determinado. La muerte mía, en condición de hombre, para expiación eterna por el pecado. Amén. Y dice,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es el rollo del libro? La escritura. Se da cuenta que toda la escritura da testimonio de Cristo y de su sacrificio, de su obra redentora. Amén, amado. Ahora, mire lo que dice, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote, el sacerdote arónico, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nuevamente se confirma aquí, ese es un paréntesis mío, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué le parece? Y los judíos hasta la fecha siguen anhelando tener el templo para llevar sus sacrificios para cumplir la ley. Y que limpiar su pecado. ¿De dónde? ¿Y sabe por qué Dios les quitó y permitió que el templo fuese destruido en el año 70 después de Cristo? Y que hasta la fecha no haya sido reconstruido. Y que sea reconstruido, sí, pero en el periodo de la tribulación. Porque el Señor dijo, el templo soy yo. Destruid este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo reedificaré. Es que el templo ahora es el Cristo. Y luego dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ahora no hay necesidad de templo físico. El templo, el tabernáculo es el Cristo. ¿Entienden, hermano? Y venido el Cristo y consumado su sacrificio, que miren lo que dice aquí, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, un solo, no hay muchos, no hay sacrificios incuentos del Cristo. Esa es una blasfemia y un engaño del diablo. Estar simulando la muerte de Cristo todos los días en el oficio de la misa es un sacrilegio, totalmente. Porque dice claramente la Escritura que es una vez y para siempre, ni siquiera simbólicamente. Por eso es que Dios ya no permitió que hubiera templo y va a permitir que sea reconstruido para que se cumpla la Escritura en el periodo de la tribulación, en el tiempo en el que el anticristo actúe, en esos 7 años que están destinados, de acuerdo a la profecía de Daniel, en la semana 70, la última semana profética. Ahora dice, por eso entonces, hermano, esa sola ofrenda, miren, por favor, pongamos mucho, esa sola ofrenda de nuestro Señor Jesús es la que quita el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, tiene que, allá en la ciudad de refugio, el sacerdote tiene que morir. Entonces, anunciando que la muerte del Cristo sería equivalente a la muerte del sacerdote, porque Él es el sacerdote. Y dice la Escritura que Él se ofreció a sí mismo. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 7. Capítulo 7 de Hebreos, hermano. Dice, en la condición de nuestro Señor Jesús como el sacerdote eterno. Miren, quiero que leamos, quiero que leamos el versículo 20 del capítulo 6, Hebreos 6:20.
6:20 lo tiene. Dice, donde Jesús entró por nosotros, ¿a dónde entró Jesús por nosotros? Delante del Padre, en el lugar santísimo, ¿verdad? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Como es un sacerdote eterno, y él dijo, tú eres, recuerda ya en Salmo 110:4, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 110:4? Juró Jehová y no va a cambiar de parecer, dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mediante la profecía de David, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios declara mediante su Espíritu Santo, por medio del profeta David, que Jesús, el Cristo, es el sacerdote eterno de Dios, según el orden de Melquisedec. ¿Y eso qué significa? Que es un sacerdocio eterno, inmutable. Amén, hermano. Y entonces, ese sacerdocio, ¿cómo se consolidó? Primero, con la venida del Cristo en su condición de rey, sacerdote y profeta. Entonces, él no vino y tomó ofrendas de nadie. Él dijo, yo mi vida, dijo, nadie me la quita. Yo mismo la pongo. En expiación por el pecado, por supuesto. ¿Verdad? Y entonces, cuando él muere, por ser el sacerdote eterno de Dios, sí murió físicamente, pero murió como la ofrenda. El sacerdote mismo era la ofrenda, ¿se entiende? Tenía que morir porque la ofrenda moría. El animal era degollado y su sangre derramada. El Cristo tenía que morir porque él era la ofrenda perfecta. Pero siendo el sacerdote eterno de Dios, venció la muerte. Amén. En esa victoria de Cristo sobre la muerte es que nosotros, mi amado hermano, tenemos las tres bendiciones del Cristo, de la obra del Cristo. La libertad de la potestad de Satanás. Ya no estamos bajo la potestad del diablo. Todo el que ha puesto su fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo, le pertenece a Dios. Está en las manos del Cristo. Es hecho hijo de Dios. Satanás no tiene potestad. A los pobres que piensan que el diablo los anda siguiendo y que les anda poniendo tropiezos y enfermedad y todo lo que usted quiera, que le roba todo y que se lo van a ir a arrebatar, que lo atan y que después se le suelten y lo vuelven a atar. Eso es ignorancia total de la Escritura. Pero usted ya la Escritura dice que no, Satanás no tiene potestad. Ahora, mire, la obra de Cristo derrotó a Satanás y por tanto Satanás no tiene potestad sobre los que creemos en Cristo. Al morir en condición de santidad, sin pecado, delante de Dios, su sangre expió el pecado eternamente delante de Dios. Todo el pecado. Qué barbaridad. ¿Ven? Cuando él muere, paga por el pecado. Pero cuando él resucita, además, vence a la muerte. Y entonces nosotros, en la fe de Cristo, somos amos de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y del mal, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, y de la muerte. ¡Qué bendición! Y entonces mire lo que dice aquí. Versículo 23 del capítulo 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él no deja de ser sacerdote, es el sacerdote eterno. Eso quiere decir que Él es el único mediador entre Dios. Por eso es que no hay sacerdote en la tierra que valga como intercesor, ni mucho menos. Y María no, todavía menos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús el Cristo, que fue hecho hombre, pero que además venció la muerte, fue glorificado y está a la diestra del Padre, como dijo el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor allá está, dice que intercede por nosotros. Amén.
¿Y yo para qué necesito la intercesión de nadie más delante de Dios? Si la Escritura me dice, ¿para qué necesito la intercesión de María? Pues, específicamente. Es un engaño de Satanás. Es un engaño de la religión. Ya no necesitamos más mediadores que Cristo. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No digo, para que vengan a mí, tienen que ir a María. Nunca lo dijo el Señor. Entonces, dice el Señor aquí, que tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ay, qué bien. Es que la redención de Cristo es eterna, hermano. Por eso es que la gente que piensa que, ay, dice, yo no sé si me voy a salvar o no me voy a salvar, es que no ha creído, hermano. Es que la fe verdadera en la persona de Cristo nos da la seguridad de la salvación, hermano. Porque entonces, si no el sacrificio de Cristo es mentira, pues. Si yo creo que el Señor Jesús pagó por mis pecados y que me perdona los pecados delante de Dios, pero que si yo hago alguna maldad, me voy a ir al infierno, y entonces, yo no estoy diciendo que hagamos maldad, ¿no? Pero recuerden nuestra condición pecaminosa. Pecado no es solo lo que visiblemente se hace, ¿verdad? O lo que la gente mira. Pecado es todo lo que está dentro de nosotros, la maldad que está y que produce que salga esa maldad en forma de pecado, ¿verdad? Dice la Escritura, Marcos 7, 21 al 23, que de dentro del corazón del hombre salen todos esos pecados, porque adentro está el pecado. Amén. Entonces, si dice el Señor, si alguno odia a su hermano, ya es homicidio. Va. Si alguno ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Cuántos adúlteros, verdad, hay en el mundo? ¿Y cuántas adúlteras? Porque las mujeres también, desean algo. Y es normal en términos de la naturaleza humana, pues, me explico. Pero dice, ¿y qué más? Imagínense usted, y alguien que esté pensando, ay hermano, es que si yo peco, y si yo no me afirmo, me voy a quedar, no me voy a salvar. Es que no es nuestra capacidad, no es nuestro merecimiento el que nos salva. Es la obra de Cristo. Ahora, una vez redimidos por la fe del Evangelio y por la fe en Cristo, dice el Señor, yo les doy un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pongo mi espíritu entre ustedes para que me obedezcan. Entonces la obediencia ya no depende de nosotros, sino que Dios nos lleva a la obediencia. Y no es que nos vamos a deleitar en lo malo y vamos a vivir el pecado voluntariamente. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, pero, por eso dice aquí, mire, por lo cual puede, en el siglo 25, salvar perpetuamente, no quiere decir eternamente, a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por él. Yo no necesito más intercesor delante de Dios que Cristo. ¿Sí? Por eso, hermanos, dice que este sumo sacerdote del siglo 26 nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué descripción más linda, ¿no? Que no tiene necesidad, como cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué esto lo hizo? Una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué? ¿Entiende por qué la muerte del sacerdote libraba de la culpa al que se refugiaba? Entendemos ahora, hermano, por qué en la fe del Cristo, aunque somos culpables, aunque no somos dignos delante de Dios, la muerte del sacerdote nos ha quitado la vida y nos ha hecho dignos delante de Dios. Qué precioso. Y nadie puede venir a acusarnos delante de Dios de pecado. Qué barbaridad. Qué bendición, hermano. Amén. Ahora, por eso es que
dice el Señor, bueno, van a construir estas 6 ciudades. Hemos llegado hasta la cuarta ciudad. Usted la tiene anotadita ahí en su libreta, ¿verdad? Supongo que ya sabe cuál es. La cuarta ciudad que vimos fue Ceres, ¿verdad? Que significa santuario, lugar santo. ¿Y cómo tenemos en el Cristo esa bendición de ser Él nuestro lugar santo y nuestro santuario? Él es el tabernáculo y nosotros estamos dentro de Él. ¡Qué barbaridad! Luego la quinta ciudad, hermanos, es Siquem. Siquem, con M al final, y es Siquem, que significa hombro, fuerza y seguridad. ¿Qué le parece a usted esta descripción de la obra del Cristo y de la condición del Cristo como esa fuerza, ese hombro, ese poder? ¿Sí? Y esto es simbólico, hermano, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, digamos, podemos aplicar fuerza en la parte superior, ¿verdad? Fundamentalmente, apoyado en las piernas, pues, ¿verdad? Pero la mayor capacidad la podemos tener y la tenemos en los hombros, en los brazos. Amén. Ahora, cuando nos dice el nombre de esta ciudad hace referencia al hombro y a la fuerza, nos está hablando de la capacidad de Cristo. Única. Lo que nosotros no tenemos delante de Dios, esa fuerza. ¿Sí? Ese vigor. ¿Amén? Porque Él, sí, es el fuerte. Amén. Él, sí, pudo. Él venció. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué le parece? Hola. Y David decía, si un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Porque en la persona del Cristo, de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos esa garantía de poder. Él puede. Él es fuerte. Él venció. Amén. Y dice el Señor que porque Él venció, nosotros también hemos vencido. ¿Qué dice de Primera de Juan 5? Vamos a Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan, no Juan el Evangelio, es primera carta de Juan. Primera de Juan 5 dice esto, ¿sí? ¿Sí? Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes somos los nacidos de Dios? Ahí se los dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El nacido de Dios, es decir, el que cree que Jesús es el Cristo, pero ya explicamos que esto no es una fe de boca, hermano, ni una fe de conocimiento, esto es una fe de convicción del corazón. Jesús es el Cristo, pero Él es mi Señor y mi Cristo. ¿Amén? No es solo el Cristo, es mi Señor y mi Cristo. Y cuando usted y yo creemos en Él así, entonces la situación cambia. Porque como hemos también meditado, dice, los que vivimos ya no vivimos para nosotros. Creer que Jesús es el Cristo es también someter nuestra vida a Él, para que Él cumpla su voluntad en nosotros. Si Él se sometió a la voluntad del Padre, dijo, y aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y Él dijo, además, cuando vino, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, ¿qué corona tenemos para no hacer la voluntad del Padre? Para no someternos a la voluntad del Cristo. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, el que cree que Jesús es el Cristo tiene que someterse a Él como Señor y Cristo.
Si no, hermano, no ha creído. Si no, se está engañando a sí mismo. No, como yo ya creí que eso del Cristo, ya soy hijo de Dios. Habrá que ver. Estamos viviendo para el Cristo. Estamos sometiéndonos a su voluntad. Él es nuestra prioridad. Ante todo. Aló, hermano. Hola. Si es así, pues, por mucho que digamos que creemos, no hemos creído. Ni hemos nacido como hijos de Dios. Y sería triste que al final, como dice el Señor, y ustedes quieren, no lo conocen. Porque que el Señor Jesús sea nuestro Señor y Cristo significa que Él gobierna nuestra vida y que nosotros nos sometemos a su voluntad. Amén. Ahora dice, todo el que ha nacido de Dios, es decir, el que cree y tiene la fe revelada por Dios de que Jesús es el Cristo, dice, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Qué dijo el Señor? Yo he vencido al mundo. Ajá, ¿qué le parece? ¿Verdad que, como dijo el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores? No es en mi fuerza, ese es el punto. Y esta ciudad de Siquem habla de la fuerza de Cristo y de la seguridad que tenemos en Él, en su fuerza, en su capacidad. Porque Él venció. Y porque en Él es que nosotros vencemos. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe del Evangelio. ¿Quién es el versículo 5? Mira, aquí está clarísimo. ¿Y quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Pero no solo lo cree, lo vive pues. Amén. Ahora esta seguridad que tenemos en el Cristo y en su fuerza, mis amados, dice Lucas 15, 4, 5. Miren, el Señor puso un ejemplo de cómo en la redención, ¿está conmigo? De cómo en la salvación y en nuestra liberación de la potestad de Satanás, del pecado y de la muerte, el poderoso es Él. Miren lo que dice 4 y 5 de Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién es usted? Pero mire este acto precioso, donde nosotros debemos entender que es el poder de Dios salvándonos, no nosotros. ¿Sí? No es que nosotros hayamos buscado a Dios, es que Él nos va a buscar. Ahora, cuando dice que deja las 99, no es que las deje tiradas, las deja en su comunión. O sea, cuando dice las deja, es que Él va y su propósito es salvación del que está perdido. Amén. Ahora dice, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone en sus hombros. Amén. Es la fuerza de Cristo para nosotros. En esa capacidad de Él de salvarnos, es que estamos confiados, hermano. No son nuestra fuerza, no es nuestro brazo, como dice allá, ¿verdad? Maldito el hombre que pone brazo de carne por su apoyo. Deuteronomio 33, 12. Regresemos al Deuteronomio. Pero hoy vamos al capítulo 33 y al versículo 2, por favor. Y aquí se menciona algo bien importante acerca de la tribu de Benjamín. Y esta tribu de Benjamín, hermano, hace referencia al Cristo. Luego lo vamos a explicar. Pero dice así, miren. A Benjamín dijo, el amado de Jehová. Este Benjamín, hermanos, es el último hijo que tuvo se llama Rebeca, ¿se acuerdan ustedes? Y ella lo llamó Benonam. Esto es Benjamín, ¿verdad? Que significa
el Hijo de mi dolor. Y hace referencia al sacrificio de Cristo, a los padecimientos de Cristo. Pero aquí nos confirma algo precioso. Este Benjamín, dice, es el amado de Jehová. ¿Quién es el amado de Dios? Cristo. Ahora, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos en el Cristo? ¿Cómo estamos delante de Dios? Estamos aceptos en el amado. Entonces dice que el amado de Jehová habla del Cristo, pero también habla de nosotros. Porque estamos nosotros aceptos delante de Dios en el amado. ¿Ven? El amado de Jehová habitará confiado cerca. Lo cubrirá siempre. Y entre sus hombros morará. ¿Dónde está nuestra garantía, la seguridad de nuestra comunión con el Padre? En los méritos de Cristo, en su poder, en su fuerza. Él es el poderoso. Él es el que nos sostiene. Él es el que, habiéndonos salvado, ¿dónde nos puso? En sus hombros. Y dice que ahí moraremos, ahí habitamos. Amén, amén. Salmo 61:4 decía algo sobre esto. Veámoslo ahí, por favor. Ya lo habíamos referido, pero recordemos, dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Dónde habitamos nosotros, hermano? ¿Quién es el tabernáculo? Es el Cristo. Estamos dentro de él. Y estando dentro de él, dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Sí? Estas alas tienen relación con los nombres, ¿no? Ahí estamos nosotros. Salmo 71:5. Solo son algunos. Mire, la Escritura nos habla de todas estas características del Cristo y nos muestra cómo delante de Él nosotros tenemos estas bendiciones que se mencionan en los significados de estas 6 ciudades. Versículo 5, ¿verdad? Capítulo 71, ¿ya lo tienen? Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. ¿En quién estamos esperando nosotros? ¿En los hombres? ¿En la doctrina? ¿Sí? ¿En las doctrinas humanas? ¿En nuestras capacidades? ¿En nuestros esfuerzos? Dice, tú, Señor Jehová, eres mi esperanza. ¿Sí? Yo no confío ni espero en nadie más que en ti. Dice, seguridad mía desde mi juventud. Qué lindo, ¿verdad? Y esto habla desde la niñez. Ahora dice la Escritura algo más precioso. Dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén. Todavía más hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a lo que el apóstol Pablo expresaba en Filipenses 4:13. Ustedes se lo saben. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? ¿Alguien que me lo lea? Que me lo diga sin leerlo. Todo lo puedo en el Cristo, porque Él es el fuerte. Amén. Entonces, si Él está conmigo, si yo estoy con Él, todo lo puedo. Él es el que me da la fuerza. Y poderlo todo es lo que el apóstol Pablo demostró en esa escritura. Él no lo escribió estando allá en una isla paradisíaca, ¿verdad? En una hamaca bien ganada. Ay, sí, todo lo puede decir, porque tenía un poco a la par, ¿verdad? Y un pedazo de carne asada. No, estaba preso, estaba en una mazmorra, metido cielo en tierra, con apenas lugar para escribir esa verdad. Todo lo puede en Cristo. Y yo he aprendido, dice, a contentarme cualquiera sea mi condición. He aprendido, dice, a estar saciado como a padecer necesidad. ¿Sí? A tener abundancia como a padecer escasez. Podemos agregarle ahí a estar sano como a padecer enfermedades.
Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo tengo un hijo que ya me dijo el Señor 3 veces, y me dijo, ya tú, ¿qué tal? Suficiente con mi gracia. Al apóstol Pablo. Y ahí tenemos un montón de mentirosos, apóstoles, falsos, pastores, evangelistas y profetas, diciendo que usted reclame su sanidad y que Dios está obligado a sanar. Sí. Poderlo todo en el Cristo significa aceptar por sobre todas las circunstancias la voluntad de Dios. Si Él da abundancia, bendito sea. Si nos hace pasar por necesidad, bendito sea. Si Él nos sacia, bendito sea. Si padecemos hambre, bendito sea. Si estamos sanos, bendito sea el Señor. Si estamos enfermos, bendito sea el Señor. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Ahí está mi fortaleza. Por eso es que ante las circunstancias más difíciles, hermano, tenemos la garantía. Porque el problema más común que derrumba a la gente y que le bota todo es la muerte. La muerte de un ser querido. Yo he conocido familiares de segundo o tercer grado dentro de mi familia. Conozco a una persona que le mataron a un hijo en un asalto que llegaron a hacer a la casa de un ladrón. El muchacho joven tenía 20 años, hermoso, alto, bonito, chelito, verde, lindo. Era mi primo de segundo, de tercer grado. Yo crecí con él y sentí mucho su amor. Ese hombre hasta la fecha tiene el cuarto de ese muchacho sin tocar, como lo dejó desde que murió. ¿Y eso de qué sirve? Yo no sé si él ya murió o no, porque tengo muchísimos años, ¿verdad? Pero bueno, o sea, quedar traumado de tal manera o no aceptar la voluntad de Dios de la muerte de un ser querido. Y esa gente se muere en su dolor y ahí así mueren. Pero es que nosotros en el Cristo nos hemos dado cuenta y Él nos confirma que Él venció la muerte. Y que dice la Escritura, Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces, el temor a la muerte se pierde. Aquella inseguridad sobre qué hay después de la muerte, para nosotros no es inseguridad, es seguridad. Sabemos a dónde vamos. Amén. Sabemos que Él es poderoso, que Él venció sobre la muerte y nos ha prometido que nosotros venceremos y Él nos va a levantar en el día de su venida. Amén, mis amados. Un versículo más de Efesios 6:10. Precioso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué temer, amado? En el Cristo, ¿a qué temer? A nada. Amén, a nada. Pero en el Cristo. Dice, por lo demás, hermanos míos, y este es un recordatorio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, esto es para los hermanos, para los incrédulos, no hay manera de que entiendan esto ni que lo expliquen. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde debemos fortalecer? Es en el Señor, es en el Cristo, que está hablando del Cristo, y en el poder de su fuerza. Él es poderoso. El apóstol Pablo decía, es poderoso para guardar mi depósito hasta el día del cielo. Él me va a guardar, me va a tener ahí con Él, y luego en su venida me va a resucitar. Él es poderoso para hacer lo mismo que expresó mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará del polvo. Y después de que yo se me haya deshecho a mi piel, he de ver en mi carne así. Él me va a levantar con él. Ahora sí, mejor. Amén, amados hermanos. Y esto es lo que debe provocar en nosotros fundamentalmente
es gozo. Porque si estamos confiados, hermano, vamos a estar tristes, ¿no? ¿Se entiende? Si sabemos para dónde vamos, vamos a estar llorando, ¿no? Por eso Nehemías 8:10 dice en la parte final, no lo vamos a leer por causa de tiempo, dice: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Eso le dijo Nehemías al pueblo. Afírmense, el gozo del Señor es la fuerza de usted. Es decir, en la fuerza del Señor debemos estar contentos. Si hay seguridad, mire la gente ahora en el país, ¿verdad? ¿Cómo sonríe? ¿Por qué seguridad? Relativo, pero hay seguridad. No como antes, ¿verdad? Y la gente está tranquila. Entonces, así es el Señor. ¿Estamos seguros de qué? Gocémonos. Alegrémonos. El gozo del Señor en nuestra fuerza. Pónganse en pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Qué bendición. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilla, Dios, descubrir la bendición suprema que tenemos en ti, Dios, en tu obra redentora, en la fe en ti y en ese sacrificio único, perfecto, eterno, delante de Dios por el pecado, cuya bendición, Señor, para nosotros implica que somos y hemos sido libres de culpa delante del Padre. Que andamos, Señor, y Dios nos considera como si no tuviésemos culpa, porque tú ya llevaste nuestras culpas. Bendito Dios, qué bendición, Señor Jesús, gracias. Gracias por amarnos y por salvarnos. Y porque tú puedes, porque tú eres poderoso, Señor, por el poder de tu fuerza. Nos has salvado, nos has redimido. Porque tú, el poderoso, venciste la muerte, venciste a Satanás, extinguiste el pecado. Y, Señor, quisiste salvarnos por la fe en tu bendito nombre. Queremos ser agradecidos, queremos gozarnos de ti y en tu salvación siempre. Queremos que tu fuerza y la seguridad que tenemos en tu fuerza sea nuestro gozo siempre, en cualquier circunstancia. Bendito Dios, la honra y la gloria son tuyas, eternamente y para siempre, por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendito Dios, amado. Puede dar un aplauso.